Seguimos desarrollando estos estudios especiales en Semana Santa. Estamos viendo el mensaje que denominé La Pasión de Cristo. Esta es la segunda parte. Y dentro de este estudio, hoy vamos a ver los rostros del Calvario. Como introducción, veamos la crucifixión. De manera breve, vamos a ver algunos personajes involucrados en las últimas horas de la vida de Jesucristo. Es muy claro que la vida y ministerio de Cristo estuvieron rodeados de personas. Los últimos versículos del libro de Marcos están llenos de nombres y rostros de personas. ¿Qué mejor manera de ver la muerte de Cristo que fijándose en el impacto que su muerte hizo en las personas y la manera en que éstas reaccionaron? Claro que después vamos a ver a Cristo mismo. Veamos los rostros camino a la cruz. Por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 15 y allí leemos en el versículo 1 donde la Biblia dice esto: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Pero permítame hacer una pausa aquí, para que usted se dé cuenta que esto desde un vamos es algo armado. El Sanedrín tenía en sus leyes que si debían condenar a un hombre a la muerte, tenían que ir a dormir y al otro día se reunirían de nuevo para conversar más con ese criminal. Como estos personajes ya habían decidido de antemano que Jesús iba a morir, solo se juntaron en la mañana para una consulta. ¿Dónde están las sogas? Vamos a atarlo y vamos a llevarlo afuera. Continuemos ahora con Marcos 15, versículos 1 y 2, donde continúa diciendo la palabra: llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Ya lo veo allí a Pilato que se está rascando la cabeza y preguntando: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú, el carpintero con manos callosas y ropas simples, es el rey. Jesús le responde. Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Luego Marcos 15, versículos 3 al 5 dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Literalmente, Pilato está impresionado. Jesucristo en este momento está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como dice Isaías 53:7. Como Jesús es el cordero, él va a estar ante sus acusadores y permanecerá en silencio. Él se podría haber defendido, podría haber curado a alguien en ese momento, podría haber hecho un gran milagro, creando así pruebas indubitables de que era el Cristo. Sin embargo, no se defendió. Pero veamos la multitud judía en estos rostros camino a esta cruz. Ahora, Marcos 15, 6, encontramos a Pilato ante la multitud judía. Dice la Biblia: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Esta era la costumbre, ya que se trataba del fin de semana de Pascua. Los judíos traían sus pecados por medio del sumo sacerdote a Dios. El sumo sacerdote sacrificaba un animal, por lo general un cordero que representaba los pecados de Israel a Dios. También, en este fin de semana, simbolizando lo que están haciendo ante Dios, los judíos solían liberar a un criminal. Era como decir: nosotros, como humanos, también podemos perdonar. Si Dios puede perdonar todos nuestros pecados y todos nuestros crímenes, nosotros podemos perdonar los crímenes de algún otro. Esto era lo que ellos decían. Entonces, en este fin de semana, los judíos dejaban en libertad a un criminal. Pero también veamos el rostro del criminal dejado en libertad. Fíjese en Marcos 15:7. Allí leemos: y había uno que se llamaba Barrabás,
preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Si nos fijamos en la historia, vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes acerca de este hombre llamado Barrabás. Por ejemplo, su nombre. Barrabás es una transliteración de la palabra griega compuesta por bar y rabás. Rabás es la palabra griega de la cual obtenemos rabí y rabino, que significa maestro. Bar significa hijo. Este hombre era el hijo de un rabino. Evidentemente este rabino era muy conocido en este territorio y este hijo que se corrompió era muy conocido también. Este hombre era parte de una banda conocida como los sicarios. Estos eran los insurrectos de aquella época. Sicario viene de sicari, que significa puñal bajo la capa. Se trataba de un grupo de asesinos que pretendía tomar el Imperio Romano con estilo de guerrilla. Eran asesinos que se movían en la oscuridad. Sicari era una palabra temerosa, una palabra que transmitía miedo. Barrabás había sido capturado antes que Cristo y estaba en la cárcel esperando su sentencia. Este es el hijo de un rabino. Pero también veamos otro rostro más, el líder civil. Continuemos ahora con Marcos 15, versículos 8 al 10. Dice así la Biblia: Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Hasta ahí lo que dice la palabra de Dios. Fíjese que Pilato sabía que los líderes judíos habían entregado a Jesús por envidia. Cuando se le quita la máscara a estos fariseos y escribas, lo único que queda son personas molestas porque Cristo es quien es y tiene el ministerio que tiene. De hecho, si miramos hacia atrás en el ministerio de Cristo, cuando la multitud venía a escucharlo hablar y enseñar, leemos que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice Marcos 1:22. Los escribas eran los maestros autoproclamados que le enseñaban a la gente y mantenían esa posición con celosía. Jesucristo vino con una autoridad inefable, sin errores, siendo el Hijo de Dios, y enseñaba de una manera que la gente nunca antes había escuchado. Como resultado, las sinagogas se iban vaciando y la gente seguía a Jesús. Desde ese momento, tal como leemos en los evangelios, los escribas buscaban oportunidad de matar a Jesús. Pero ¿por qué, nos preguntamos? ¿Porque decía que era el Hijo de Dios? No. ¿Porque insinuaba que él y el Padre eran uno? Tampoco. Estos líderes religiosos querían matar a Jesús porque le tenían envidia. Ellos querían que la gente escuchara sus enseñanzas para poder manejarlos y tenerlos como esclavos. Y querían que las cosas permaneciesen así. Ahora, fíjese lo que dice Marcos 15, versículos 11 y 12. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Fíjese la necedad de la multitud en el versículo 13. Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Unos días antes, esta misma multitud se alineaba en las calles de Jerusalén y gritaba: Hosana, que significa sálvanos ahora. Jesús era el Mesías y ellos lo sabían. Tiraban palmas en el suelo y sus túnicas ante Jesús, que venía en un burro, y clamaban: Hosana, sálvanos ahora, Hosana, sálvanos ahora. Este es un estudio aparte que revela que la nación judía, al seguir a sus líderes, rechazaron al rey, rechazaron al Mesías. Él vino a ofrecerles descanso, a ofrecerles el reino, y como ellos siguieron a sus líderes, unánimes, como nación, rechazaron al rey. Fíjese lo que dice Marcos 15:14. Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Ahora,
Ya son una multitud lista para linchar. Versículo 15a dice, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo. Fíjese la cobardía de este líder civil, Pilato. Estamos viendo su rostro. Él quería satisfacer al pueblo. Somos duros con Pilato y con razón, ya que no era un hombre íntegro, no era un hombre de bien. Sin embargo, si nos fijamos en la historia, descubrimos que estaba teniendo una discusión con Tiberias, que era su empleador. Tiberias escuchó acusaciones que decían que Pilato era demasiado flexible con la nación judía. Pilato los estaba gobernando para su propio placer, para sus propios intereses. Entonces Pilato tenía ahora la oportunidad de demostrar algo de inflexibilidad. Él pensó, si dejo libre a Jesús, que sé que está bien hacerlo, voy a perder mi puesto. Van a decirme que soy flexible. A causa de este contexto histórico, leemos en Marcos 15:15, Pilato le soltó a Barrabás. Qué tremendo, qué hombre. Pero seguimos viendo los rostros de aquellos que están camino a la cruz. Ahora, los soldados romanos. En la última parte de Marcos 15:15 leemos, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Azotar a Jesús era ilegal. Y vemos que no azotaron a un criminal condenado a muerte. Luego, Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado. Continuemos con Marcos 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Nunca antes había notado esto en este pasaje. Una compañía equivalía a unos 200 hombres. Estos soldados romanos no están enojados con Jesús porque haya dicho que es el rey de los judíos. Están enojados porque han atrapado a alguien que consideran un insurrecto. Habían atrapado a Barrabás y ahora tienen a este que dice ser el rey de los judíos. Ahora van a destilar su ira y enojo en venganza a este cordero. Fíjese lo que hacen estos soldados en el versículo 17, donde leemos así, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Estoy seguro que usted ya escuchó la historia, pero por más oscura que sea, pienso que provee un fondo que resulta la belleza del sacrificio y agonía de Jesucristo. Muchas veces no se explica bien en cuanto a los azotes y qué significan, así que permítame clarificar la agonía que Jesús experimentó. Al criminal se lo desnudaba por completo, se le ataban las manos a un pilar y se lo mandaba encorvar. Un soldado corpulento se colocaba de un lado y otro del otro. Cada soldado tenía un flagellum en la mano, que es un instrumento corto con lazos largos. Cosidos en los extremos de estos lazos habían piezas de piedra y metal. Los soldados se turnaban para flagelar al criminal. La cantidad de golpes no era predeterminada. Dependía de los soldados y ellos podían golpear todo lo que se les antojaba. Como estaban llenos de enojo contra los judíos e insurrectos de cualquier tipo, y porque Satanás había puesto odio en sus corazones, más allá de que no lo entendían, descargaron toda su furia contra el Cordero. El lacerar a alguien en aquella época era el equivalente a una semi-muerte por el simple hecho de que muchas personas no sobrevivían. Esta es la razón por la cual no lo hacían a criminales condenados. Sin embargo, ellos sí laceraron a Jesús. Y no sabemos si fue porque él era fuerte, pero sí estamos seguros que no era su hora de morir. Y él sobrevivió. Luego leemos que vistieron a Jesús en púrpura. No se trata de una túnica completa larga, sino una especie de trapo. Jesucristo está desnudo ante 200 soldados y estos le arrojan un trozo de tela púrpura en los hombros y le dicen, aquí está tu túnica real. El versículo luego nos dice que hicieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza. Marcos 15:19 dice,
y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y, puestos de rodillas, le hacían reverencias. A esta altura es demasiado para mí. Me ayuda ir a Apocalipsis capítulo 19, donde leemos que Jesús vendrá vestido de gloria. No tendrá una corona de espinas, sino una diadema. Él vendrá de manera triunfante. Filipenses 2, 10 y 11 nos dice que en ese entonces ya no será con burla, sino con honor. Allí leemos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero fíjese lo que dice Marcos 15, 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Permítame explicar esto. En ese día no tomaron el camino más corto al Calvario o al Gólgota, el lugar de la calavera. La práctica de ellos, su costumbre, era la de pasear al criminal por las calles de Jerusalén para mostrarle a la mayor cantidad de personas que esta persona moriría a causa de los crímenes que cometió contra el Estado. Habrían 4 soldados con el condenado, uno adelante, otro atrás y uno de cada lado. El criminal condenado llevaría la parte horizontal de la cruz sobre sus hombros. Esa pieza pesaba fácilmente unos 50 kilos. Sabemos, por lo que dice la Escritura, que Jesús no pudo cargarlo. Una de las cosas más fascinantes es que el soldado que caminaba delante llevaría un cartel con los crímenes que este criminal había cometido. Así que mientras iban por la calle, la gente podía ver y leer lo que el cartel decía, con todos los crímenes por los cuales era llevado a la muerte. ¿Qué había escrito en el cartel de Cristo? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Este era su crimen y estaba escrito en hebreo, griego y latín. En una agonía trágica, Jesús era guiado por las calles para que las multitudes se mofaran de él y su crimen. Él era el Rey de los judíos. Pero encuentro otro rostro, el peregrino religioso. En Marcos capítulo 15, versículo 21 leemos, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Sabemos que Cirene queda en el norte de África. Tal vez Simón era un hombre negro que fue forzado a llevar la cruz. Fíjese que el escritor dice, padre de Alejandro y de Rufo. Esto no significa nada para nosotros. Pero, ¿qué es lo que intenta decir? Esto significaba muchísimo para los lectores de la iglesia neotestamentaria. Y si estudiamos un poco más, vamos a descubrir en Romanos 16:13 que Pablo dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. También es posible que este Simón sea el mismo mencionado en Hechos 13:1, parte de la iglesia y responsable por encomendar a Pablo y Bernabé al ministerio del Evangelio. Permítame mencionar una cosa más en cuanto a la implicación que Marcos escribe los nombres en este versículo. Si bien no vamos a saber con certeza, sino cuando lleguemos al cielo, todo lo que esto implica. Simón de Cirene era un peregrino que iba a Jerusalén, que vino a ser parte del sistema de sacrificios, que vino a presentar sus sacrificios por el pecado. Evidentemente, él era un hombre temeroso de Dios, ya que iba peregrinando hacia Jerusalén. Sin embargo, cuando Simón vino a ofrecer su sacrificio, pasaría a cargar con el madero transversal de la cruz del Cordero de Dios, el sacrificio final que quita el pecado del mundo. En algún punto de este camino, mientras este hombre carga el madero por las calles de Jerusalén, se convierte. Y él pasaría a compartir el Evangelio con sus hijos, quienes creerían y pasarían a ser parte de la causa de Cristo, el Cordero que estaba muriendo. Pero vamos un poco más adelante. Vamos a ver los rostros
en la cima del monte Calvario. Dejamos atrás el camino hacia la cruz y ahora estamos en la cima del monte Calvario. Ahora, vaya allí en su Biblia a Lucas capítulo 23. Vamos a ver la cruz y su crueldad. Fíjese en Lucas 23:33. Allí leemos esto. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hasta ahí la porción. La crucifixión fue un invento del imperio persa. La razón por la cual los persas inventaron la crucifixión es porque ellos adoraban al dios tierra. Ellos no querían que alguien que había sido condenado a morir que tocara la tierra. Así que crearon una manera de darle la muerte a alguien suspendiéndolo sobre la tierra y de esa manera se concibió la crucifixión. Hemos discutido previamente todos los detalles horrorosos de la crucifixión. Uno que generalmente es pasado por alto es el pequeño asiento que había en la cruz. Se trataba de algo así como una montura de un caballo, pero que estaba inclinado de manera que el criminal, de tener suficientes fuerzas, se levantaba lo suficiente con sus piernas para poder descansar y lograr respirar. Pero en el transcurso del tiempo, con la sed y la deshidratación, quedaban inconscientes y se deslizaban hacia abajo. Luego, sus pulmones se estrecharían y moriría sofocado. Esta es la razón por la cual, si un criminal no moría en cierto periodo de tiempo, los soldados le quebrarían las piernas. De esa manera, el criminal ya no podía soportar el peso de su cuerpo y sin poder respirar, moriría. Pero otro rostro aquí es el del Salvador y su compasión. Durante este tiempo, Lucas 23:34 nos dice lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está diciendo literalmente, déjalos. Y esto está en tiempo continuo, lo cual significa que Jesús no solo dijo esto una sola vez. Vendría un líder religioso que golpearía a Jesús en la cara y le diría, Padre, déjalo. Los soldados se burlarían y él diría, Padre, déjalos. Pienso que Jesús estaba pensando en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando tenía las ciudades de refugio. Se trataba de ciudades en las cuales la gente huía si había cometido algún asesinato por accidente. Estos se salvarían de familiares que buscaban la venganza. Si llegaban hasta una ciudad de refugio y lograban quedarse allí por un buen tiempo, estarían a salvo. Después de ese periodo de tiempo, serían libres nuevamente y hasta la ley decía que ya no se podía condenar a muerte. Pienso que Jesucristo está pensando en esto y diciendo, Padre, libéralos, no saben lo que hacen. En otras palabras, no son culpables de homicidio simple o doloso, solo son culpables de homicidio por accidente. Ellos no entienden. ¿Por qué? Para que estas personas tuvieran el beneficio de huir a una de las ciudades de refugio que eran un tipo de Cristo. La compasión de Jesús era increíble. Pero también hay otro rostro aquí, y es el del criminal y su humildad. Fíjese ahora en Lucas, Evangelio según San Lucas 23:39 al 41. Estos son probablemente dos miembros de los sicarios a ambos lados de Jesús. Dice así la Biblia, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Ahora fíjese lo que dice el criminal en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amo esto, qué simple que es. Acuérdate. Era una palabra griega que se usaba mucho en aquella época.
se utilizaba para abogar una causa con Dios. Muchas veces grababan esta palabra en la sepultura o en la lápida de piedra. En las tumbas de Grecia siempre uno encontraba las palabras «Acuérdense de mí». Quizás este sicario vio que los temerosos de Dios, los judíos, habían puesto esto en sus lápidas. Ahora, este fue su pedido para salvación. Él no dijo, dame un lugar en el reino, sino que con toda humildad dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese en la respuesta de Jesús en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, espere un minuto. Entiendo que haya salvado a una mujer samaritana porque ella regresaría y le contaría a toda la ciudad y Jesús sumaría nuevos convertidos. Puedo entender la salvación de Zaqueo, quien estuvo robando a la nación judía toda su vida y luego de convertirse pudo devolver el dinero. Sin embargo, este hombre no podía hacer nada. Pienso que ese es el punto. El último convertido a Cristo en su ministerio terrenal fue de manera muy sencilla. Todo lo que esta persona tuvo que hacer no fue decir, me voy a la sinagoga o voy a devolverle a aquellos que le he robado, o voy a hacer buenas obras, o voy a probar mi fe con mis obras, sino que dijo, acuérdate de mí. Jesús dijo, eso es suficiente. Hay 5 o 6 doctrinas y puede que usted pueda pensar en más que este ladrón deja sin efecto. Permítame darle 2. La doctrina del bautismo regenerativo. Jesús no dijo, un momento, tienes que hablar con uno de estos soldados romanos para que te permitan bautizarte. No, en ese lugar no había agua. Hay una doctrina falsa que dice que una persona no puede ser salva si puede entrar al cielo a menos que no sea bautizada. Aquellos que creen en esto tendrán que aclararle a Jesús que no entendía el plan de salvación. Una segunda doctrina es la de salvación más obras. Este hombre no pudo ir a ningún lado. Sus pies estaban clavados en la cruz. No pudo dar nada más. Sus manos estaban clavadas en la cruz. No pudo hacerse miembro de ninguna iglesia. No pudo probar nada. Es simplemente gracia. Pero por último, vemos el clamor, tetelestai, la salvación está completa. Ahora Marcos capítulo 15 nos dice que después de varios eventos que sucedieron y que no me da el tiempo para explicar, Jesús pronuncia una hermosa palabra, tetelestai. Esto significa, según Juan 19:30, consumado es. No significa consumado estoy, sino consumado es. ¿Qué es lo que está consumado? El plan de Dios de la redención. Su plan que comenzó en el huerto de Edén cuando Adán y Eva pecaron. Dios tomó un animal y lo mató, y luego con la piel de ese animal hizo unos delantales que representaban el derrame de sangre y la cobertura para el pecado. Este plan de redención va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Jesucristo ahora dice, consumado es, de una vez y para siempre, no más sacrificios, no más derramamiento de sangre, se acabó. Pero, ¿qué se acabó? El hecho de que Cristo vino del cielo a la tierra para construir un puente de regreso al cielo, y Él lo construyó con forma de cruz y dijo, consumado es. Alguien escribió, los brazos de la cruz están abiertos como diciéndole a la humanidad, el que quiera pueda venir. Hasta yo puedo ir, y usted también. ¿Has cruzado este puente que te acerca al Dios vivo y verdadero? ¿Has cruzado por este puente de reconciliación que Jesucristo en la cruz del Calvario estaba extendiendo? Si todavía no lo has hecho, este es el momento. Si no tienes la seguridad de tu salvación, tal vez
mucho tiempo estuviste haciendo buenas obras. Tal vez por mucho tiempo estuviste equivocado en lo que creías. Tal vez por mucho tiempo estuviste en una iglesia, pero nunca recibiste a Cristo como Salvador. Este es el momento. ¿Qué tienes que hacer? Ora a Dios. Pídele al Señor perdón por tus pecados. Reconcíliate con Él. Dile así: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Sé que moriste en la cruz y sufriste por mis pecados. Quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me perdones. En el nombre de Jesús. Amén.